Una iglesia colonial oscura y tenebrosa, iluminada solo por la luz temblorosa de unas velas. Un sacerdote de rostro serio y ojos oscuros está arrodillado frente al altar, rodeado de sombras, recitando oraciones en latín con un libro antiguo en sus manos. La atmósfera es tensa y misteriosa. El sacerdote en el interior de la iglesia, con una expresión de ambición oscura. En su rostro se reflejan los tormentos de su alma. A su alrededor, las sombras parecen moverse y los objetos de la iglesia parecen desaparecer. La escena transmite un sentimiento de desesperación y oscuridad. Una noche, mientras Alonso recitaba un ritual aún más oscuro en las catacumbas de la iglesia, fue sorprendido por dos hombres encapuchados. Eran de la misma iglesia, parte de una orden secreta destinada a vigilar a los sacerdotes. Habían descubierto sus prácticas herejes y su pacto con lo impuro. Sin mediar palabra, lo arrastraron hacia el altar, donde lo acusaron de traicionar no solo a la iglesia, sino al propio Dios. «Serás condenado a vagar sin descanso», dijeron. Sin juicio, lo decapitaron con un golpe certero y su cuerpo fue enterrado en lo más profundo de las catacumbas, sellado para que nadie lo encontrara. Esa misma noche, una niebla espesa cubrió las calles de Quito. El silencio invadió la ciudad y los perros aullaban en la distancia. Los guardias de la iglesia, que habían sellado el cuerpo, se encontraron muertos al amanecer, con el rostro congelado en un grito de horror. A la semana siguiente, los habitantes del centro de Quito comenzaron a hablar de una figura encapuchada que caminaba en la oscuridad, pero algo estaba mal. No tenía cabeza. La primera en verlo fue doña Isabel, una anciana que vivía frente a la iglesia. Una noche, mientras se asomaba por su ventana, vio la figura de un hombre vestido de sotana. Pensando que era el nuevo párroco, se disponía a llamarlo, pero cuando lo miró de cerca, notó el hueco ensangrentado donde debería estar su cabeza. El espectro parecía buscar algo. Sus manos se alzaban en el aire como si quisieran agarrar algo que no estaba allí. Isabel cerró las cortinas de golpe, pero ya era demasiado tarde. Susurros oscuros se infiltraron en su mente. Alonso no solo vagaba, buscaba. Las personas que lo veían comenzaban a escuchar voces en su cabeza, lamentos en latín mezclados con órdenes. Las almas más frágiles caían en la locura y varios vecinos comenzaron a desaparecer misteriosamente. Los que sobrevivían decían que el cura les había ofrecido una última confesión antes de desaparecer en la neblina. Una joven monja, Sor Teresa, se quedó rezando en la iglesia hasta tarde, desconociendo las advertencias de los fieles. En la penumbra de las velas, una corriente helada recorrió la nave y un eco de pasos resonó desde el confesionario. Teresa giró lentamente, su crucifijo temblando en sus manos, y ahí estaba, el cura sin cabeza, su sotana arrastrando por el suelo de piedra. Cuando intentó correr, la puerta de la iglesia se cerró con un estruendo, atrapándola en su interior. El grito desgarrador de Sor Teresa se escuchó en todo el barrio, pero nunca más la volvieron a ver. Los rumores crecían y se extendían por toda la ciudad. Dos jóvenes curiosos, Andrés y Luis, decidieron investigar. Armados con linternas, entraron a la iglesia una noche en busca de la verdad. Caminando por los oscuros pasillos, escucharon lo que parecía el eco de oraciones ininteligibles. Sus pasos los llevaron hasta las catacumbas. Allí encontraron lo que quedaba del cuerpo del padre Alonso, pero algo faltaba, su cabeza. En medio de las catacumbas, Andrés y Luis sintieron una presencia. Las velas que habían traído se apagaron de golpe y de la oscuridad surgió el espectro. El cura sin cabeza los acechaba y su aura era tan densa que apenas podían respirar. De repente, comprendieron la verdad. El sacerdote no solo buscaba redención, estaba atrapado entre dos mundos, un condenado que jamás encontraría paz. Atrapados, sabían que no sobrevivirían para contar su historia. Semanas después, otros jóvenes encontraron las pertenencias de Andrés y Luis en las catacumbas. Nadie se atrevió a tocarlas.
La iglesia de San Francisco cerró sus puertas durante años, pero el espíritu de Alonso nunca se fue. Las noches frías de Quito todavía guardan su espectral presencia. Cuentan los más viejos que si caminas cerca de la iglesia al anochecer, escucharás los pasos lentos y el susurro inconfundible del cura sin cabeza buscando su redención o su venganza.